A nombre del Instituto Elevan, Estudios y Legados en Valores Nacionales, hoy vamos a compartir la presentación del segundo tomo del libro La guerra en Ucrania, del coronel mayor Gabriel Camili, y nos acompaña el licenciado Gustavo Bredio Bey. Voy a pasar una breve biografía del licenciado. Es licenciado en Ciencia Política, ex capitán, se desempeñó como coordinador de investigación del Centro de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales, profesor titular de Estrategia General y Temas de Política en la Universidad Kennedy y profesor titular de Sistemas Políticos Comparados de la Universidad Católica de La Plata. Muchas gracias. Bueno, es un gusto hoy estar acá en Mar del Plata, una ciudad que quiero mucho, que hay algunos que me conocen de antes, de una participación que tuvimos políticamente con el partido acá en Mar del Plata, creamos un partido. Y por otro lado, porque mi señora es marplatense, así que también doble. Presentar un libro del coronel mayor Camili es un honor para mí. Él saca este segundo tomo, con lo cual estamos diciendo que hubo un primero, para los que no saben, sobre este conflicto que tiene en vilo a la humanidad, que es la guerra con Ucrania. En este segundo tomo, el coronel Camili se dedica fundamentalmente a demostrar ya no tanto el tema bélico en sí, sino los intereses ocultos que hay detrás del conflicto, los conflictos de poder a nivel mundial, la crisis nuclear que se puede llegar a avecinar, está latente. Cada semana tenemos amenazas cruzadas del uso de armas nucleares. El rol que tiene la Unión Europea en este conflicto no es un conflicto de Ucrania contra Rusia, es un conflicto de la OTAN. Y tiene un campo de batalla que se llama Ucrania. Y por lo que estamos viendo y por lo que dice un poco el libro, la OTAN va a combatir hasta el último ucraniano. Porque realmente lo que está pasando ahí está desarrollado en diferentes capítulos. Esta es una recopilación de artículos que fue escribiendo el coronel mayor en el diario La Prensa, que va siguiendo, yo diría casi día a día o semana a semana, el conflicto. Ustedes cuando lo lean y lo vayan siguiendo van a ver cómo va evolucionando el conflicto, cómo aparecen nuevos actores, cómo cambian los actores, en el caso de Estados Unidos, desde que inicialmente con Biden y ahora con Trump, cómo hay un cambio de posición, cómo también se ha tensado la cuerda del conflicto hasta situaciones inimaginables, como la que decíamos recién, de una guerra nuclear. Cómo hay algún paralelismo entre este conflicto y algunas cosas que nos pasaron a los argentinos, fundamentalmente en la guerra de Malvinas. Los otros conflictos que subyacen, como el de Israel y los palestinos, que es otro de los focos graves e importantes desde el punto de vista geopolítico que tienen en vilo al mundo, porque son conflictos que se pueden desbordar en cualquier momento. Y muchísimos conflictos más que hay, que dio lugar a que el Papa Francisco en su momento y ahora el Papa León dijeran que estamos ya en la tercera guerra mundial diferente, una guerra mundial en etapas o sectorizada. Hay más de 60 conflictos en el mundo. Lo que pasa es que se habla de estos dos que son los más conocidos, los que la prensa más desinforma, no informa, pero que están en todos los medios de comunicación social. Habla también el libro bastante del unipolarismo y el multipolarismo, en algunos de los artículos, donde chocan estas dos posiciones. Ustedes saben que nos hablan mucho y hemos escuchado mucho hablar de la globalización, del nuevo orden mundial, del mundo uno, que se acabó con la caída de la Unión Soviética. Estados Unidos en alianza con Inglaterra y hasta cierto momento con la OTAN pasaban a controlar un mundo único. Como no todos en Estados Unidos estaban de acuerdo, yo recuerdo la última aparición de Henry Kissinger en Davos, anunció que era una locura lo que se estaba haciendo porque
iba a pasar lo que realmente pasó, iban a empujar a Rusia hacia China, con lo cual el tema de un gobierno mundial se veía absolutamente imposible de realizar. Y lo que estamos presenciando es el fracaso de la globalización, del mundo bajo una sola fuerza, con una nación poderosa como Estados Unidos controlando, con unas fuerzas armadas norteamericanas y de la OTAN, controlando a través de Naciones Unidas la salud, la educación, que lo hacen, pero ya queriendo imponerlo. Hace poco ustedes saben que hubo una votación en Naciones Unidas donde la Organización Mundial de la Salud iba a imponer pautas para todo el mundo de carácter obligatorio. Bueno, no lo lograron fundamentalmente porque África se ha opuesto. Y son muchos países, entonces no lograron el objetivo. África sola no, África y otros países, ¿no? Pero iba a ser como una especie de dictadura mundial. Por supuesto, presentada para el bien de la humanidad, pero con los dueños de grandes empresas multinacionales que tienen que ver con el armamento, que tienen que ver con la construcción, que tienen que ver, lamentablemente, con el tráfico de drogas, estupefacientes, la trata, todas estas cosas que algunas parecen más legales que otras, en el fondo son esos grandes grupos que logran imponerse a las naciones. Un ejemplo bien claro fue Irak. Irak primero fue atacada y destruida. Después se le sacaron los recursos naturales, fundamentalmente el petróleo, y después fue reconstruida, con lo cual se usó armamento, industria del armamento, para destruirla, industria de la construcción para reconstruirla, lo que quieren hacer en Gaza ahora, quieren hacer una Dubái, dicen, en Gaza, y después le sacan los recursos que tienen, ¿no? Y nos dejan en guerra civil. Esa es la característica lamentable que hemos presenciado de la decadencia del mundo occidental, que también está desarrollada en los diferentes capítulos, que es una decadencia fundamentalmente de tipo moral. Hay una renuncia a nuestros valores cristianos, ya no es un occidente cristiano. Las demostraciones más claras las tenemos en Europa, que ha sido invadida y convertida casi al Islam. Gran parte de los alcaldes de Inglaterra son musulmanes, hay mezquitas por todos lados. El otro día leía una anécdota, ¿no? Que en España, en una ciudad, hicieron bajar la cruz de una iglesia porque había una familia musulmana que vivía enfrente y se sentía perjudicada y discriminada porque había una cruz, y sacaron la cruz. En lugar de sacar a los musulmanes, sacaron la cruz. Por ese tipo de cosas que estamos viendo, de este poder muy creciente, aparentemente por los medios, en realidad lo que está mostrando es una decadencia absoluta y un debilitamiento de los valores que forjaron el occidente cristiano. De todos estos países que se actúa casi siempre, las víctimas principales son los cristianos. El ejemplo más claro lo tenemos en Siria, donde el presidente Al-Assad, más allá de todo lo que diga, siempre protegió a las minorías cristianas. Bueno, ahora las persiguen, los crucifican, los musulmanes, al mando del presidente que acaban de poner, que es de Al-Qaeda. Fíjense ustedes, hace 3 años o 2 años Al-Qaeda era el monstruo, Bin Laden, y después el actual presidente viene de ISIS, que es ese gobierno que querían instaurar en todo el Islam, pasó a Al-Qaeda y ahora es presidente de Siria. Le afeitaron un poco la barba, le pusieron un traje, le sacaron la ametralladora, y ahora Siria está, por supuesto, en una guerra civil, como está Libia, como está Sudán, como está Afganistán, como está Irak. Es decir, defendiendo los valores de la democracia y la libertad, se intervienen en naciones, se sacan a los dictadores, que muchas veces los ponen ellos. El caso más notable fue el de Irak. A Saddam Hussein lo pone Estados Unidos y Europa para contrarrestar a Khomeini. Pero primero lo ponen a Khomeini traicionando al Shah de Persia, que era el aliado histórico de Occidente. ¿Y dónde estaba el Shah de Persia antes de ir a asesinato de Irak? En París, protegido por el gobierno francés. Lo ponen a Saddam Hussein van a la guerra, Saddam Hussein vence en la guerra y después deciden sacarlo a Saddam Hussein. Lo mismo pasó en Libia. Es decir, toda esta política que parece muy astuta, muy hábil en cuanto a poder apoderarse de los recursos naturales no renovables de muchas naciones, en última instancia,
resentimiento a nivel mundial muy grande hacia Occidente. Un Occidente que también ha perdido los valores morales, que han tomado todas estas teorías de las ideologías de género, de la destrucción de los valores éticos y morales, de la pérdida de la fe, que quizás es fundamental. Muchos de estos temas el coronel Camilli los va desarrollando en los artículos porque va demostrando la debilidad del sistema occidental. Europa, absolutamente dependiente en muchos aspectos, no solamente desde el punto de vista militar. La OTAN, gran parte del presupuesto de la OTAN lo pagaba Estados Unidos hasta hace poco. Eso ha cambiado con Trump. Pero también la Organización Mundial de la Salud era financiada en gran parte por Estados Unidos, la UNESCO era financiada por Estados Unidos, los planes raros de control de la natalidad, que terminaban en todas esas leyes que acá también nos quieren imponer siempre, de la eutanasia, del aborto, de control de crecimiento poblacional, que es terrible, y ahora están pagando las consecuencias, ¿no? Yo estuve, hace 15 días, estuve justamente en varios de esos países en conflicto, porque estuve, no en conflicto, sino en decadencia, diría menos Turquía, porque Turquía realmente tiene claro su objetivo, que es volver a implantar el Imperio Otomano. Entonces Erdogan, que no tiene ningún escrúpulo, va creciendo en un país que yo creo que es uno de los más fuertes de la OTAN, con un pie en Asia y con un pie en Europa, pero también estuve en Europa y ahí uno ve gente, mujeres con un cochecito, no cree que va a haber un bebé, ve un perro adentro, no ve un bebé. No tienen chicos los europeos. Mientras tanto, los musulmanes del norte de África, Argelia, Marruecos y otros países, Sudán, donde han sido colonias muchos de ellos, tienen 7, 8, 9 hijos. Y son ciudadanos españoles, franceses, ingleses, alemanes. Es decir, países que van perdiendo su identidad cultural, religiosa, van perdiendo su nivel de natalidad y están siendo invadidos, pues una verdadera invasión musulmana en toda Europa. Protegido por el pensamiento globalizador que utiliza los términos de discriminación, racismo, fascismo, para atacar a cualquiera que va en contra de las leyes que ellos ponen y que imponen una serie de cláusulas obligatorias para las naciones, que la logran a través de los congresos, lo logran democráticamente, ¿no? Y que atentan contra el orden natural, fundamentalmente. Y acá aparecen nuevos actores importantes, como China, como Corea, como la India, la misma Pakistán, que ya no permiten hablar más de la polarización del mundo. Quizás podamos hablar de la regionalización del mundo, pero no de la polarización del mundo. Es decir, el nuevo orden mundial ha fracasado. Si para poder mantenerse quiere llegar a una guerra mundial, que puede llegar a hacerlo, lo que va a lograr es una destrucción mundial. A veces uno escucha las declaraciones de los líderes europeos, de Macron, o del primer ministro inglés, que tienen en dualidad moral, ¿no? Porque con respecto a lo que pasa en Palestina dicen una cosa, pero con respecto a lo que pasa en Ucrania dicen otra cosa. Y muestran a través de los medios masivos de comunicación y nos venden a los occidentales la propaganda, que no es la información, es propaganda. Que también se habla mucho en el libro del tema este de la información, la manipulación de la información. Y uno lo escucha amenazando a Rusia con la utilización de armas nucleares, lo acaba de decir hace poco el alemán también. Y conociendo un poco, y vos lo has desarrollado, el tema del poder nuclear, la primera potencia nuclear del mundo es Rusia, no es Estados Unidos. Estados Unidos es la segunda. Francia tiene 289 ojivas nucleares, que es el país que más tiene en Europa. Rusia tiene 5.000 y pico de ojivas nucleares. Está demostrando algún armamento, y acá está desarrollado en el libro, que eran desconocidos, que están sorprendiendo tanto a la OTAN como a Estados Unidos. La utilización del misil que destruye búnker en profundidad, subsónicos, ¿no? Supersónicos, no eran conocidos. Y usaron los de mediano alcance, tienen los de largo alcance,
era una advertencia para Europa usarlo en Ucrania. Pero si usaban el largo alcance, una advertencia para Estados Unidos, pero todavía con Estados Unidos están ahí, como Estados Unidos además se está replegando sobre sí mismo, parecido a lo que hizo antes de la Segunda Guerra Mundial. Trump está haciendo eso, dice, bueno señores, Europa, manténganse ustedes, inviertan lo que tienen que invertir en la defensa de cada uno de sus países o en la defensa de Europa, de la OTAN. Yo no voy a poner más de lo que corresponde. Estados Unidos estaba poniendo mucho más que cualquier país europeo. Mientras tanto, los europeos estaban felices porque los protegían y no gastaban. Bueno, ahora tienen graves problemas. Europa, uno de los desarrollos que hay en uno de los capítulos y de las cartas, es el tema económico. Pensaron que la iban a bloquear a Rusia, que Rusia iba a entrar en crisis con las medidas económicas, porque la guerra, como también bien desarrolla en el libro, no es solamente militar. La guerra es de información, la guerra es económica y militar. Entonces tomaron una serie de medidas y sanciones pensando que con eso iban a entrar en colapso Rusia. Rusia no entró en colapso, al contrario, fortaleció su industria militar, fabrica muchísimo más, con lo cual significa también muchísima más mano de obra, y recibe apoyos de China, que era el gran peligro, la unión en última instancia desde el punto de vista estratégico chino-rusa. Y por otro lado, Europa vació sus arsenales para mandar a Ucrania, no de regalo, olvídense, Ucrania está hipotecada de acá hasta que se extinga. Si no se la queda Rusia, hasta que se extinga. Inclusive, ustedes saben que la estepa ucraniana, junto con la Argentina y la del Mississippi, son las 3 estepas de mayor producción agrícola del mundo, con las tierras más fértiles. Bueno, está hipotecada, la tiene el grupo BlackRock, de George Soros. Son los dueños de la estepa ucraniana ya. Así, desde un montón de naciones y de organizaciones, diferentes cosas. Acaban de entregarle lo que llaman las tierras raras a Estados Unidos. Cuando se inicia el conflicto, uno de los motivos fundamentales, además del cerco que le estaban haciendo a la Unión Soviética, a Rusia, porque no sé, acá se habla de los acuerdos de Minsk, cuando cae el muro de Berlín y se derrumba después la Unión Soviética, la Unión Soviética disuelve el Pacto de Varsovia, que era similar a la OTAN. Todos los países de la Unión Soviética formaban parte del Pacto de Varsovia, a cambio de que la OTAN no crezca más, que se quede como está, que siguiera. Inclusive hubo un intento de Putin en el Congreso, en el Bundestag, es el Parlamento alemán, de incorporarse a la OTAN, porque Rusia es Europa, gran parte de Rusia está en Europa, y le dijeron que no, y duplicaron la cantidad de naciones dentro de la OTAN, y cercaron a Rusia. La última va a ser Ucrania. Y lo mismo piensan ustedes que se hiciera un acuerdo al revés, y que México, Cuba y Venezuela entraron a un acuerdo con Rusia y pongan misiles intercontinentales en esos 3 países. ¿Estados Unidos lo permitiría? Acuérdense la crisis de los misiles del 62, cuando Khrushchev quiso mandar misiles a Cuba. Casi una guerra mundial otra vez. Bueno, eso sí, Europa lo quiso hacer con Ucrania, que es como el patio trasero de Rusia. Ese es uno de los motivos que nos aceptó. El otro motivo era de carácter económico, que era el gasoducto ruso-alemán, que con Merkel se estaba desarrollando. Cuando se va Merkel y sube el nuevo canciller alemán, lo primero que le pide la OTAN, cuando se inicia el conflicto con Ucrania, que paren la construcción del gasoducto. Como si eso no fuera poco, el MI6 inglés, el Servicio de Inteligencia inglés, vuela el gasoducto. También con eso querían, por un lado, perjudicar a Rusia y por otro lado, que un negocio. Inglaterra, que ya se había salido de la Comunidad Europea, que ya no tenía el euro, de común acuerdo con Estados Unidos, le venden energía a Europa, 4 veces más cara de lo que le iba a salir
si se terminaba el gasoducto ruso-alemán. Otro motivo que también se niega es histórico. Hay que recordar que la capital de los zares no era Moscú, era Kiev. Hay una mezcla racial muy importante y sobre todo las dos provincias, eso que llaman el Donbass, son rusos. Hablan ruso, son rusos, los otros estarán más mezclados, no serán tanto, pero hay en toda Ucrania rusos. Y este presidente Zelensky, que llegó a través de un golpe de Estado, en realidad lo sacan al presidente anterior con una maniobra política porque decían que era prorruso, y lo ponen a Zelensky. Zelensky inicia una persecución, primero le quita el presupuesto que le correspondía a las provincias del Donbass, no le da más, ni salud, ni educación, ni nada. Y después empieza una gran persecución y utilizan inclusive a los mercenarios de la brigada famosa esa de mercenarios que tenían. Y la gente del Donbass pedía permanentemente ayuda a Rusia. Bueno, hasta que finalmente se produjo la invasión. Que Rusia se quedar con toda Ucrania es falso. Que Rusia quiere anexar, como hizo con Crimea, el Donbass, es verdadero. Que Rusia quiere invadir Europa es falso. Pero lo importante no es la verdad. Lo importante es lo que nos dicen que es la verdad. Entonces es falsa información. La opinión pública en general, en la Argentina, si uno le pregunta, qué malos los rusos, qué buenos los ucranianos. Va mucho más allá de eso. Acá no hay buenos y malos. Hay intereses políticos, geopolíticos, económicos, muy grandes. En todos los conflictos, porque Gabriel también hace un desarrollo muy brevemente del conflicto de Gaza. Israel quiere el gran Israel. Todo lo demás son excusas. Es imposible, yo estuve hace 2 años en Tierra Santa, es imposible que haya podido entrar los de Hamas por tierra y mar a los asentamientos israelíes, matar 1000 personas, llevarse todos los rehenes que se fueran y que el ejército israelí no hubiera reaccionado. Uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, interno y externo. Unas fuerzas armadas tecnológicamente superiores. Toda la línea que separa Gaza del resto de Israel, todo con sensores monitorizados y con patrullas permanentes. Dicho por el comandante israelí que estuvo hasta diciembre del año anterior, esto fue en octubre, en diciembre dijo: es imposible lo que pasó. Después no lo escuché hablar nunca más. Y con la última información, que hasta la confirmó el primer ministro israelí, espero no seguir los pasos del pobre juez López acá que está presente, que sabe, por decir lo que voy a decir yo ahora, a mí no me pueden mandar al Consejo de la Magistratura, pero al juez sí. Aunque Netanyahu lo reconoció. Históricamente Israel tuvo un momento que combatía contra la OLP. Recuerden que ustedes que Israel no existía. Israel existe en el año 1948, cuando los ingleses, Balfour, presenta una propuesta de Naciones Unidas para crear el Estado de Israel. ¿Dónde iba a ser? En Palestina. Si ustedes miran los mapas, yo tengo un mapa anterior al 48 de Peuser, acá argentino, ahí dice Palestina. Aunque vivían judíos y convivieron durante 2000 años y no tenían ningún problema. El problema no eran los judíos, el problema eran los askenazis, que no son judíos de raza, son judíos de conversos. Es el pueblo cázaro, que después los rusos lo vencen y los dispersan por toda Europa oriental y occidental en parte, y después de la Segunda Guerra Mundial, después de Hitler, se vienen a Israel. Eran minoría, empiezan como guerrilla, Ben Gurión, Golda Meir, Rabin, vuelan el hotel Rey David, donde estaba el Estado Mayor israelí, inglés, matan al delegado de Naciones Unidas, Bernardot, lo asesinan. Y eso después son los presidentes. Corren a los palestinos, primero al sur del Líbano, con lo cual destruyen un país hermoso como era el Líbano, que era cristiano, católico, y ahora no, ahora es más musulmán, porque con la cantidad de musulmanes que han llegado de Siria y de Palestina. Y quisieron ir a Jordania, el rey de Jordania no lo dejó entrar. Quisieron ir a Egipto, en Egipto no lo dejaron entrar y fueron al Líbano. Ahora viene una segunda ola, bueno, ahí se consideran como Estado. La capital, Jerusalén, queda tripartita por resolución de Naciones Unidas para las 3 religiones monoteístas.
los cristianos, los judíos y los musulmanes. Así está todavía, pero no por mucho más tiempo. Y finalmente lo que yo pude ver es Cisjordania, que pegada al río Jordán, que va desde Belén, desde Nazaret hasta Belén, todo por el río, bajo el control israelí, con kibutz adentro. No se ve una sola bandera palestina en Cisjordania. Y después Gaza, que era una isla. Eso todo lo gobernaba Arafat, que también era un combatiente, un guerrillero. Pero se reúnen con Rabin y llegan a un acuerdo, que era: la OLP aceptaba la existencia del Estado de Israel y Israel aceptaba la creación del Estado palestino. Cuando regresan de esa reunión, era el primer ministro Rabin, a Rabin lo matan en un acto y a Arafat lo tratan de envenenar. Fracasan en eso y entonces ¿qué hacen? Financian Hamas para dividir la OLP. Entonces, en Cisjordania gana la OLP, que se llama Autoridad Nacional Palestina. Y en Gaza gana Hamas. Ayer Netanyahu reconoció que fue un gran error de Israel a través de Qatar mandarle 30 millones de dólares para que ganaran las elecciones, que hubo elecciones. Indudablemente lo que va a pasar ahí, más allá de la opinión pública y de que Feynman ponga la bandera de Israel con la bandera argentina arriba del escritorio, como viene la mano, Israel se va a quedar con Jerusalén, que no va a ser más tripartita, y se va a quedar con todo, Gaza y Cisjordania, porque en este periodo han aprovechado Cisjordania, que no está en guerra, porque Gaza es la que está en guerra, donde está Hamas, han puesto unos 40 asentamientos más judíos de kibutz. Queman las casas de los palestinos de Cisjordania y hacen kibutz. Bueno, ese es el manejo de la información. Cuando uno dice esto, le saltan encima, a pesar de que recordando lo que dijo el juez López, que le está costando una denuncia y un consejo de la magistratura, dijo nada más y nada menos que lo que dijo Naciones Unidas y la Corte Internacional de La Haya, que lo que estaba haciendo Israel era un genocidio. Piensen ustedes, una vida vale igual que otra vida. 1000 muertos, no digo que valgan 1000 muertos, pero es uno por uno. Bueno, van 57.000 muertos, de los cuales 17.000 son niños. Realmente es un genocidio. Y además, la hambruna. La empresa Meteoret se llama, de agua, es la que daba agua a Gaza, era israelí. Aparte que se inició el conflicto en octubre, cortó el agua. Están sin agua. Dejan entrar algunos camiones de comida, pero no dejan entrar agua. No hay agua potable. Esa misma empresa acaba de venir a la Argentina. Va a manejar parte del agua argentina. La semana pasada. Entonces tenemos la información real y la información aparente, las causas reales y las causas aparentes. Y el mundo convulsionado. El Papa, lo primero que hace el nuevo Papa el primer día que dio es pedir que haya paz, porque el mundo está al borde de un conflicto. Porque además tenemos personajes incontrolables. Hace 10 días tuvimos una confrontación entre India y Pakistán, los dos con armamento nuclear, que por suerte ha frenado. Lo tenemos al coreano que se manda sus pruebas misilísticas peligrosísimas. Con Irán han frenado porque Trump no le permite a Israel atacar Irán. Porque ahí la guerra se hace en todo Medio Oriente. Porque piensen ustedes que Hamas es una organización que responde a los sunitas, no a los chiitas. Irán representa al mundo chiita. Hezbollah, que está en el sur del Líbano, sí es chiita. Entonces, si atacaran Irán, Hezbollah actuaría y un montón de naciones más que tienen esa división que tienen los islámicos, actuarían en diferentes países. Bueno, esto está reflejado porque permanentemente Gabriel hace una comparación un poco de lo que pasa ahí y cómo repercute en la Argentina. Inclusive al final del libro dice las consecuencias que tiene la posición argentina con Ucrania, las consecuencias que nos puede traer, y retrotrae a lo que pasó con Menem, cuando también simpáticamente se metió en los conflictos internacionales. Argentina históricamente ha sido un país neutral, fundamentalmente por razones geográficas. Estamos
como dicen, en el fin del mundo. Bueno, ahora tenemos una base china en la Patagonia, a los ingleses de Malvinas que acaban de hacer un acuerdo con Kosovo para que vengan tropas mercenarias de Kosovo a Malvinas. Tenemos internacionalizados los ríos bajo el control de Estados Unidos, se olvidaron de la vuelta obligada. Tenemos los chinos pescando en toda nuestra plataforma, no tenemos cómo frenarlos, así que podemos denunciarlos. Hay una foto que si ustedes la vieron, hay tantas luces en el mar argentino, que son todos los pesqueros chinos. Hay contratos en la Antártida y alrededor de las Islas Malvinas. Hay un contrato con Israel de explotación petrolera y hay un contrato, han entregado una base los ingleses a Ucrania en la Antártida. Es decir, ahora estamos en el conflicto y cada vez nos meten más en el conflicto. ¿Qué tenemos que ver nosotros con Israel? ¿Qué tenemos que ver con Ucrania? Más allá que tengamos simpatía por uno o por otro. Es decir, ¿por qué Argentina se involucra? Además, acá está el coronel que sabe mucho más que yo de esto, de la situación del ejército desde el punto de vista... Nosotros escribimos bastante de eso, la indefensión de la Patagonia, la patria indefensa, y bueno, y la situación es real, ¿no? Todos hablan, pero a las Fuerzas Armadas por ahí la hacen desfilar un poco y dicen unas lindas palabras, pero el presupuesto de las Fuerzas Armadas bajó más. Es decir, el gobierno de Fernández era 0,49 y ahora es 0,31. No existe. Apenas alcanza para pagar los malos sueldos y algún equipamiento menor y nada más. Es decir, realmente hacerse los malos, participar del conflicto internacional, meternos en los conflictos de potencias a veces, con el 4 de copa, es muy peligroso. Después pasa la AMIA, la embajada, las voladuras, como fuera que pasaron, ¿no? Pero estamos metidos en el conflicto. Así que bueno, realmente les recomiendo un libro diferente, no es lo que van a escuchar en los medios, algún medio, puede ser que diga algo, pero no es lo que van a escuchar. Y es un análisis serio que ha realizado el coronel mayor Camilli, que tuve la suerte de escucharlo también el otro día con el coronel Durán en una muy buena conferencia que dieron en el Instituto Guadalupano, y que la gente tiene de a poco que conocer. Porque si no, siempre estamos que los buenos y los malos. Acá no hay buenos y malos, acá hay intereses. Y hay que ver en qué nos involucramos los argentinos y tratar de saber la verdad de los conflictos, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias y ahora el autor. Gracias. ¿Se conviene pagar para Muchísimas gracias, licenciado Pedro Rey. Voy a hacer una breve síntesis de la biografía del coronel mayor Gabriel Camilli. Es el director del Instituto Elevan, oficial de Estado Mayor del Ejército Argentino, licenciado en Estrategia de Organización, licenciado en Relaciones Públicas, magíster en Política, magíster en Historia de la Guerra y en Defensa Nacional. Entre sus responsabilidades fue jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3, General Belgrano, fue subdirector y director de la Escuela Superior de Guerra Conjunta y decano de la Facultad Militar Conjunta. Fue agregado de defensa en Austria, Alemania y Suecia. Es coautor de varios libros y autor de 3 libros, uno de los cuales de San Martín, y el tomo 1 y el tomo 2 de la Guerra de Ucrania. Esto es una breve síntesis, su experiencia es muchísimo mayor. Coronel. Gracias, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, veo que sí. Bueno, en principio agradecer, como siempre, es lo primero que me enseñaron y así lo hago. Tengo tantas caras acá delante mío que agradecer que, bueno, en principio la presencia del coronel mayor Jiménez Corbalán, que es un veterano de guerra y un héroe de Malvinas, la presencia del señor jefe de la agrupación de defensa aérea, que fue alumno mío, la presencia de mi amigo de toda la vida, el comisario general Juan Carlos Hernández, y bueno, un montón de amigos que están acá, el señor juez federal López, y un ejemplo de vida y como soldado que siempre lo tuve enfrente, el capitán Gustavo Breida Oreil, que me honra con esta presentación. Así que bueno, yo tenía muchas cosas para decir, pero muchas las dijo Gustavo ya. Entonces, el libro, ¿por qué? Porque
parece una cosa lejana Ucrania, ¿no? Parece una cosa que está afuera, pero tiene una finalidad ulterior. Tiene varias finalidades ulteriores este libro. Yo me retiro del ejército el 1 de febrero del 2022. 1 de febrero de 2022. Venía escribiendo en la prensa artículos de tono patriótico, de tipo que me permitía mi actividad, mi condición de oficial en la actividad, escribir en la prensa, Malvinas, temas que siempre me convocaron toda la vida, y yo ya venía escribiendo en la prensa. Y la guerra se retoma, porque les voy a decir por qué digo esto, se retoma el 24 de febrero del 2022, o sea, hacía 23 días que me había retirado oficialmente del ejército. Había dejado mi función en diciembre y, bueno, no había pedido los 6 meses, me había retirado antes. Cuestiones que no importa. Y empecé a leer cosas, como decía Gustavo recién, empecé a leer cosas, empecé a leer barbaridades, empecé a leer, como me pasó en la tablada cuando escuchaba a los periodistas y estábamos acá con Navascués a los tiros dentro de la tablada, el tableteo de las ametralladoras, las tanquetas, esas palabras ridículas que me ponían loco a lo que estábamos ahí adentro, ¿no? Entonces dije, no, bueno, lo mismo vi acá, ¿no? En la prensa. Y bueno, aprovechando mi expertise en la prensa, digamos, como escritor, ensayé un primer artículo el 26 de febrero, 4 días después de la guerra, harto de escuchar estupideces. Se lo digo sinceramente. Harto de escuchar a los periodistas que hacía varios años hablaban del COVID, los mismos hablaban de un incendio en Corrientes que había sucedido en enero, eran todos bomberos, los anteriores eran todos médicos, especialistas en pandemias, y eran los mismos que ahora hablaban de la estrategia, de la guerra, de los tanques, de los misiles, de los drones, bueno, siguen hablando, ¿no? Entonces, yo, como digo siempre, me retiré del ejército, no me retiré de mi juramento de defensa a la patria y de servicio a la patria. No me retiré ni me voy a retirar nunca, hasta el día que tenga el último aliento. Entonces empecé a servir de otra manera. Y aproveché esta oportunidad y se hizo un primer artículo en la prensa el 26 de febrero del 2022. Ya llevo 3 años escribiendo en la prensa a razón de 1 o 2 artículos por semana. ¿Sí? Con lo cual se hizo el tomo 1, que está por ahí. El tomo 1 resume los 2 primeros años de la guerra. ¿Sí? Resume los artículos. Y yo le puse crónicas anticipatorias, porque no por ser sabio, sino por haber estudiado durante 40 años estrategia, táctica, geopolítica, tenemos alguna formación para decir alguna cosa y darnos cuenta de que no funciona bien. Sumado a esto, yo venía siguiendo el conflicto desde en el 2014, el 2015 fui agregado de defensa en Alemania. Y la recuperación de Crimea y todo esto empezó en el 2014-2015 y me tocó estar ahí, en Europa, en el conflicto, y en Alemania había 136 agregados militares, 136 representantes de países. Y como argentinos, la verdad que tenemos una ventaja, que somos amigos de todos. ¿Sí? Nos quieren tanto los rusos como los ucranianos. No tenía problema, y el acceso a la información con los agregados militares. Y escuchaba las 2 campanas. Y fui haciendo una carpetita, como sabe bien González, me gusta hablar con fundamento, y fui haciendo una carpetita con lo que me mandaban, porque los 2 agregados mandaban informeta a todos los agregados, ¿no? Los bombardeaban para hacer saber su opinión. Y fui guardando, y fui viendo ya cómo este conflicto estaba revuelto, como digo ahí, en eso que tienen puesto ahí. Muchos no entienden, y no se entendió desde el principio, que esto no es una guerra entre Ucrania, como lo dijo recién el capitán Breidovey, entre Ucrania y Rusia simplemente. Esto es la lucha por cómo será el orden mundial en los próximos años. Ese orden mundial unipolar que se acabó, pero no lo digo yo solamente, ¿no? Sino que esto está dicho, ahí está. Y la otra cosa que me motivó con esa imagen se van a dar cuenta, me motivó a escribir y a darme cuenta. Ahí ven del lado derecho de la pantalla, no sé ahí cómo está, del lado izquierdo, dos boxeadores, ¿no? Uno claramente ruso y el otro el ucraniano. Pero detrás
lo que me motivó, siguiendo mi espíritu nacionalista y patriótico, siempre vi la mano de Gran Bretaña detrás, ¿sí? Ahí lo puse en las bolas de Gran Bretaña, pero siempre lo vi, siempre vi la mano de ahí. Cuando yo veo la mano de estos muchachos me pongo muy nervioso y entro a tirar el hilo para atrás. A la sazón es nuestro enemigo, por eso yo no puedo entender cómo muchos argentinos pueden estar aliados con Ucrania, que es Inglaterra. Eso quiero decir. Y lo trato de decir a cada rato en cada uno de los artículos de distinta manera, en chino, en japonés, en argentino, para que me entiendan. Inglaterra es nuestro enemigo. La Argentina no tiene una hipótesis de conflicto. La Argentina tiene un conflicto, de la cual acá hay veteranos que han dejado su juventud y mucho su sangre. Entonces nosotros no podemos ser tan ingratos y olvidarnos de eso, aunque sea por respeto. No podemos traer al primer ministro y a que salude en el balcón de la Casa de Gobierno. Hoy Inglaterra sigue siendo nuestro enemigo, tiene ocupado el 25% de nuestro territorio nacional. O sea, yo no escribo de Ucrania por filantropía, escribo de Ucrania para que aprendamos, saquemos experiencia indirecta. Siempre la Argentina mandó observadores a las guerras. Acá no mandamos a nadie. Tomamos partido hacia un lado, que es el lado que nos ha votado constantemente en contra. No tengo preferencia por nadie, pero en todas las cuestiones de Naciones Unidas, Ucrania vota en contra y Rusia vota a favor de Malvinas. Es una realidad objetiva. Seguimos pensando a Rusia como la década del 70. Seguimos pensando con esos parámetros. ¿Ustedes sabían que Ucrania tiene una base militar, una base científica militar, entre comillas, en nuestro territorio antártico? ¿Regalada por quién? En el año 96. Búsquenlo, googleenlo. Base antártica ucraniana en la península de San Martín. O sea que nosotros tenemos ahora reclamo territorial compartido con Inglaterra, con Chile y Ucrania. ¿Alguien lo dice? ¿Lo escucharon en algún lado? Bueno, búsquenlo, googleenlo. Hay una base militar que en el 96, como dijo recién el capitán que me dio el pie, la cuestión es empiojar y internacionalizar el conflicto. Entonces los meten ucranianos. En el 96 los ingleses le regalaron una base científica abandonada o en desuso, y hay una base ucraniana en nuestro sector. Llevan 7, 8 kosovares como principio a participar en operaciones militares o en la estadía que los turnos de los relevos tienen en Malvinas. ¿Para qué? Para internacionalizar el conflicto. Entonces nosotros después nos vamos a tener que pelear con Kosovo, con Ucrania, etcétera, etcétera. Esta es la maniobra. Bueno, pero son 7, no importa. Son 7 kosovares, ahora son 7. La próxima vez van a ir 20, y la próxima vez van a ir 50 de otro país. Entonces en las Malvinas se va empiojando la cosa. Todo esto surge del análisis de seguir el conflicto. Este conflicto no es solamente en eso, sino que ahora, después de 3 años, nosotros podemos ver claramente quiénes están enfrentados. Es cómo va a ser el diseño del orden mundial a futuro. Los órdenes mundiales van cambiando con el tiempo. Nosotros, los contemporáneos, somos testigos de esa lucha, a mi entender, por cómo va a ser el orden mundial nuestro y de nuestros hijos. Normalmente, los órdenes mundiales podemos empezar, para hacer un resumen, en la Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia, allá por 1648, establece un nuevo orden, con la caída del Imperio Austrohúngaro, de países. Prusia, equilibrio de Francia, Francia, equilibrio de Inglaterra, Inglaterra, equilibrio de Rusia, ¿sí? Este esquema que duró en el mundo, duró aproximadamente 150 años. Y termina con la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa nace un cuestionamiento a ese orden mundial. No estoy haciendo juicio de valor si está bien o está mal, sino contando los hechos. Aparece este nuevo orden que se disputa, y aparece después en 1815 un nuevo orden que es la Paz de Viena.
que va a durar 100 años. La paz de Viena dura de 1815 hasta 1914, donde vuela por el aire con la Primera Guerra Mundial. Y después, en el 45, va a aparecer un nuevo orden mundial, el orden bipolar, que nos va a acompañar hasta 1990 aproximadamente, cuando implosiona la Unión Soviética. Después de esa implosión hay otro orden mundial, ¿sí? 50 años, 1990, aparece un nuevo orden mundial unipolar, la gran hegemonía anglo-norteamericana, ¿sí? 30 años de dominio hasta que se empieza a disputar esto, se empieza a cuestionar. Se lo cuestiona Rusia, se lo cuestiona China, se lo cuestiona los árabes, ¿sí? Todos le cuestionan, o sea que el mundo ya no es más unipolar. Ahora, entre medio de todo esto, siempre hay 30, 40 años, si ustedes se ponen a analizar. Yo hablé de la paz de Westfalia, después hablé de 1778, empieza la Revolución Francesa y eclosiona y termina en 1815 con la paz de Viena. Siempre hay 30 años, 40 años, bueno, estamos en ese periodo. Ese periodo que Maquiavelo llamaba interregno, que es entre reinos. Estamos viviendo eso. ¿Cómo va a ser? No lo sé, me lo imagino. Unipolar no va a ser más, como decía recién el capitán. Estados Unidos, Trump lo entiende, se repliega sobre su patio, ¿sí? Por eso habla de Groenlandia a Tierra del Fuego. Ahí estamos incluidos, ¿entienden? Quiere hacerse fuerte ahí, donde puede, porque al final uno cuando se expande demasiado tiene que ser demasiado fuerte y no puede. Bueno, ahora se da cuenta que hay otros disputándole. Entonces vamos hacia un camino multipolar. En ese lío estamos metidos nosotros. Por eso la Argentina no puede elegir mal. Para mí es lo que yo quiero iluminar y decir. Esto, como digo, no lo dije yo, lo dice, por un lado, el ministro Lavrov. Apenas empezó, este es un recorte de un diario, apenas empezó la guerra, pero no lo dice Lavrov solamente. La situación actual es histórica. Hay una batalla por cómo se... Está diciendo esto que estoy diciendo yo indirectamente. Pero no lo digo, no lo dice el otro lado también. Blinken, en otro recorte del diario, todo esto es público. O sea, toda esta explotación de la información que yo hago no la invento, está. Ahora, ¿por qué no la queremos leer? ¿Por qué no la queremos leer? ¿Por qué no queremos interpretar y decimos, no, nos vamos a aquel lado? Ahora se han calmado un poco porque han visto que Trump está jugando a otro juego, entonces dicen, nos vamos a quedar descolocados, ¿me entiendes? Pero una locura, le vamos a mandar los helicópteros, nosotros no tenemos nada. ¿Sí? Le vamos a mandar. Entonces, una cuestión. Por eso escribo este libro. Porque indirectamente estoy tratando de. En cada artículo, acá hablo el último, Ucrania, narrativa y negociación. Narrativa es esto. ¿Sí? Rusia está derrotada, Putin es Hitler, el otro es Churchill. Ni uno es Hitler ni el otro es Churchill. ¿Me entienden? Esas son simplificaciones que ofenden la inteligencia de la gente. No nos pueden tratar así, ¿sí? Y los argentinos no podemos ser objeto de este tipo de narrativa, y menos los militares. No podemos comernos esto. Entonces, la guerra, y a lo largo de los artículos yo la trato, y otra gran confusión, es confundir los niveles de la guerra para hacer análisis. Los niveles de la guerra son el nivel estratégico nacional, que es donde se vende la gran política y se trabaja la gran política. Ahí donde tiene que estar el lápiz estratégico nacional. ¿Sí? El gobierno nacional marcando los destinos políticos y jugando la gran política. ¿Sí? Esa es la gran política. No es la política de si el dólar vale 1,50 o 1,55. ¿Me entienden? Nosotros estamos colonizados mentalmente. La gran política es dónde juega el tablero de la Argentina. ¿Con quién me alineo? Estábamos dándole la espalda a los BRICS. ¿Por qué repetimos siempre con el mismo jugador y con el mismo actor? El mismo actor que le digo que es nuestro enemigo. No hay que tener miedo de decirlo. Devuelvan la Malvinas y charlamos. Pero acá es entregar sin pedir nada. A cambio. Eso es lo que no entiendo. Bueno, el nivel estratégico ese lo trato, digamos, a veces no dan las manos, porque gracias a Dios me dan una página en la prensa, que es un orgullo y un honor que me den una página, porque los artículos periodísticos son siempre, de acá hay algunos periodistas breves, me respetan con una página, porque me dijeron,
Menos de una página no puedo, porque yo estoy tratando temas con profundidad, no puedo escribir menos de una página. Bueno, entonces en el libro van a encontrar este análisis estratégico semanal, y a veces pasan cosas en el nivel de abajo, que es el nivel estratégico militar. El estratégico militar, que es la parte sectorial de los otros sectores de la política, son la parte económica, la parte psicológica, la parte financiera, la parte de las relaciones internacionales. Bueno, en todos estos niveles también pasan cosas todas las semanas, como estamos escuchando ahora, las negociaciones. Ahora el partido grande se está jugando en esos niveles. ¿Quiénes están negociando? ¿Para qué? ¿No? Después tenemos el nivel estratégico operacional, que es el nivel estratégico de la batalla, de lo que sucede en el campo de combate, ¿no? Claramente, también poner luz, porque hay una gran cantidad de mentiras. Ya no pueden mentir más, porque es evidente, hace 3 años que Rusia ocupa el 25% del territorio ucraniano. Entonces me siguen diciendo, pero Rusia está perdiendo. No, le digo, mira, en el conflicto de Inglaterra y Argentina nosotros estamos perdiendo porque tenemos el 25% ocupado. ¿Por qué por nosotros estamos perdiendo y ellos no? ¿Me comprenden? Es una cuestión, no, pero Rusia está debilitada. Todos los días lo mismo. Hace 3 años que sostiene una guerra con la OTAN. Entonces, también eso, cada cosa que voy relatando y voy escribiendo, lo hago con pruebas de los medios. Yo pongo acá y cito de dónde saco la información. ¿Sí? Entonces, la persona puede profundizar. Después está el nivel táctico, ¿sí? Que también es interesante y hay un público muy importante que está interesado. También ahí va dirigido no solo al público militar, sino hay mucho público que le interesan estas cosas y que hacen a la defensa nacional. Ahí sí voy al nivel de cómo es la guerra. Nosotros no podemos estar perdiendo la oportunidad, sobre todo los profesionales, de estar viendo qué está pasando, cómo se está manejando. Esto de los drones, esto de los tanques, el tanque sí, el tanque no. Bueno, todo esto yo lo voy tratando y lo voy tocando para tratar de mandar una señal. El tema de la industria para la defensa. Una enseñanza clara, lo digo en este artículo, la industria para la defensa, que Rusia hace cosas berretas, son más berretas, pero son sostenibles, ¿sí? Evidentemente no se olviden, yo estuve en Alemania, cuando veía los blindados Boxer se me caía la baba, pero no son para nosotros, porque yo fui jefe de una unidad mecanizada y me costaba un Perú, por no decir otra cosa, ponerle la cantidad de líquidos que lleva el M103, la cantidad de fluidos. ¿Sí? No es que lleva líquido refrigerante, y agua y el aceite como el auto. ¿Sí? Lo blindado. Me quiero imaginar tener 35 o 27 boxers en el regimiento. Me encantaría. Como me encantaría tener un Mercedes-Benz o un Audi Q7, pero yo no lo puedo mantener con mi presupuesto. Por eso de Alemania me podía haber traído un Q7, me traje un Citroën. ¿Me entiendes? Porque no porque no me gustara, porque no lo iba a poder mantener. Se me rompe un espejito de un Q7 acá y no lo voy a poder comprar con lo que me paga el Estado. ¿Me entiendes lo que digo? Entonces, hay que ser realista. Entonces los rusos están haciendo eso. Esa es la enseñanza que nosotros tenemos que tener. Son más toscos, son más feos, pero nosotros no tenemos que perder la industria de defensa. Nosotros no tenemos que perder la capacidad de producir munición. ¿Ustedes saben la cantidad de munición de artillería que están consumiendo estos tipos? ¿Y ustedes se piensan que algún proveedor internacional le va a dar? Lo vivimos. Cuando tuvimos que usar el Exocet, no te voy a dar las claves. Entonces, todo es enseñanza. Entonces yo voy y compro F-16. Cuando quieran apretan un switch en Washington y no sale ni del hangar el F-16, ¿me entienden? Entonces, es tan sencillo eso, es tan inútil de entender, es tan difícil de entender. Esas son las cosas que, para eso está hecho el libro, para rescatar estas cosas, esa es la finalidad, y no era mi intención hoy hablar de la guerra de Ucrania en profundidad, pero si alguno de ustedes desea hacernos una pregunta o algo por el estilo, referido al conflicto, estamos dispuestos a contestar alguna pregunta que quieran satisfacer. Así que yo no los quiero aburrir más. Esa es la finalidad del libro y los invito a leerlo y a
criticarlo también. Estoy preparando el tomo 3, porque si esto sigue... Gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo referido al conflicto que podamos resolver? ¿Mi coronel? Sí, yo más que preguntarte algo, dos cosas, ¿no? Primero agradecer la exposición del capitán, que hace mucho que no lo veía. Estamos viejos. Ampliar un poquito del 25% que vos mencionaste. ¿Del territorio? El 25% ya está ocupado. Nuestro. Sí. Territorio y las aguas jurisdiccionales. Sí. Pero eso hay que sumarle la Antártida, que está en conflicto. Si bien el acuerdo principal no es el único, pero básicamente tenemos al mismo adversario metido en el 60%. O sea, el mapa continental, que es un mapa ley. Sí, totalmente. Ese mapa continental, si lo miramos así, el 61% de lo que decimos que es la Argentina está en conflicto. Eso debería interpelarnos. Por supuesto. Esa es la finalidad. Gracias. Muy buena exposición. Muchas gracias. ¿Alguna preguntita? Sí. Sí, me gustaría, a título a lo mejor anecdótico, la parte táctica que se habló tanto sobre los fallos del ejército ruso desde el punto de vista táctico en cuanto a la utilización de cierto armamento, en cuanto a la sorpresa por encontrarse con algún armamento que no preveían. Sé que no hace al fondo de la cuestión, pero creo que también nos deja una enseñanza, ¿no? Que tanto la OTAN como Rusia cometen errores. Es decir, por más que sean superpotencias, por supuesto, grandes servicios de inteligencia, cometen errores que uno cuando los ve dice, pero esto no le puede estar pasando. Así que me gustaría, a título anecdótico, por lo menos que comentes un par de estas cuestiones tácticas que han ocurrido en este tiempo. ¿Lo pones en el libro? Sí, lo pongo en el libro. Ahí, básicamente, el otro día, además de esto, ahora me han pedido que haga un programa semanal, así que estoy haciendo un programa en YouTube, después se lo voy a pasar actualizando esto. El primer gran error, estoy escribiendo algo que se va a llamar Mitos y Verdades de la Guerra, y en esto va a haber todos los mitos y verdades, ¿no? Lo que se dice. Lo primero fue la Blitzkrieg rusa, ¿sí? Occidente y los medios vendieron que Rusia iba a hacer una Blitzkrieg. La Blitzkrieg es la guerra relámpago, con la cual Alemania lanza la operación sobre Polonia, después sobre Francia, ¿no? Y intenta hacerlo en Rusia y fracasa. Pero la Blitzkrieg es un concepto propio de la doctrina alemana para una nación que ocupa la posición central, donde tiene un enemigo a la derecha y un enemigo a la izquierda, y con una calidad y cantidad de gente totalmente distinta a la doctrina rusa. La doctrina rusa es la doctrina de la batalla profunda, ¿sí? Pero esto no es nuevo. La doctrina rusa la deberíamos haber estado estudiando y es anterior a la revolución bolchevique. Rusia lo que ha hecho es una evolución de la doctrina sin hacer un corte ideológico. En el medio estaba el marxismo, ¿sí? Pero no hubo una discontinuidad en el desarrollo. El primer concepto de la batalla profunda es distinto a la Blitzkrieg. La Blitzkrieg es buscar un punto y sobre el punto, el Schwerpunkt, que dicen los alemanes, penetrar, quebrar y abrir el espacio. La batalla profunda, que es lo que está haciendo ahora en el mapa de despliegue de Ucrania, si tenemos que buscar, atacan en todo el frente para buscar dónde está la debilidad. Distinto al otro, ir a buscar un punto. Y la doctrina rusa tiene como componente y como vínculo la maskirovka, que es el engaño. Hoy, en todo el frente del Donbass, en los 1000 kilómetros de profundidad que tiene el frente, desde el norte hasta el sur, es muy difícil interpretar dónde está el ataque principal. Por eso muchos, el esfuerzo principal. Hoy en día el esfuerzo principal está en Pokrovsk,
En el dispositivo en el medio de... Voy a buscar un mapa para que, si les gusta, si no les molesta, les paso un mapa con... ¿Dónde está el dispositivo? Bueno, este mapa que estoy pasando, hoy el dispositivo está en la flecha del centro. ¿Se ve mi cursor acá o no? Sí, sí. En el 2 para arriba, ahí está el centro de gravedad quebrando. Y este mapa es de 2015, por ejemplo. ¿Vio? De esos archivos que yo decía que estaba haciendo cuando estaba en Alemania, ¿sí? Que guardaba, este mapa no es de ahora, es de 2015. O sea que desde el 2015 en adelante esto muestra que los ucranianos se estaban preparando para la guerra. Desde el 2015 al 2022 ejecutaron lo que se llama preparación territorial. En toda la parte rosa hicieron línea de defensa, que es lo que tendríamos que hacer nosotros en la Patagonia. Eso se hace en La Paz. ¿Para la derecha o para la izquierda tendríamos que hacer eso? ¿Por qué para la derecha o para la izquierda? Cuando fui director de la Escuela de Guerra, me di cuenta que todos nuestros ejercicios están hechos del oeste al este. ¿Se entiende? Nos preparamos para una guerra de la cordillera para el Atlántico. Y yo dije, muchachos, tenemos un portaaviones enfrente, imagínense, años haciendo el mismo ejercicio de la cordillera para allá. Cuando llegué yo y le digo a los retirados, porque eran los profesores retirados, hay que cambiar el ejercicio, el enemigo va a venir por el Atlántico. Pero usted está loco. ¿Cómo? Las Islas Malvinas, ¿qué son? ¿Quién está de ese lado? Ah, usted se refiere a los chinos. También a los chinos. Pero no me refiero solo a los chinos. No querían decir los ingleses. No, le da vergüenza. Al argentino le da vergüenza decir que los ingleses y los norteamericanos no pueden invadir. Tenemos miedo. No sé por qué. Y nos vienen CO, ¿sí? En el medio póngale la palabra que quiere, hace 100 años. ¿Está bien? Tenemos vergüenza. Entonces, primero la primera resistencia que me encontré fue con todo el personal militar retirado, que no quería hacer el ejercicio desde el Atlántico hacia el coso. Le dije, muchachos, hagan porque tienen los días contados. Se van todos a la casa. Si yo me tengo que sentar a hacer el ejercicio, no hay ningún problema. Y a partir de ahí fueron los coroneles retirados, fueron amoldando y hicieron a regañadientes el ejercicio, como que la fuerza venía, una fuerza de habla sajona venía, imagínense, estaba yo quemando la nave, no sé si lo seguirán haciendo, porque normalmente cuando uno se va aprovechan y cambian todo. Pero le dije, el enemigo puede venir por acá. Y si no viene por ahí, ¿es una hipótesis lógica o ilógico lo que estoy diciendo yo? Ustedes, cualquier persona que está acá. Bueno. Entonces, la cuestión importante es que Ucrania preparó el terreno desde el punto de vista táctico. Tuvieron con toda la OTAN preparando las posiciones defensivas. Hay imágenes aéreas satelitales que ustedes la pueden buscar. ¿Qué significa preparar las posiciones? Concreto, máquinas de ingeniero, no es que iba el soldado nenúfar con la palita a hacer un pocito de zorro, ¿no? Acá hay una obra de ingeniería durante... Y fíjense la fecha que dijo, 2014, cuando sacan al presidente justo, y lo ponen a Zelensky. Después el otro gran tema es el tema drones. Otro tema para que iluminemos. El dron, como cualquier arma, es parte de un sistema. El dron no es milagroso, porque también ahora escuchamos, vamos a comprar drones, compremos drones. No, el dron es una parte del sistema. Con el dron solo no se gana ni se pierde la guerra. ¿Sí? Acá hay un sistema que debe funcionar. Después la guerra acá se está jugando en el plano satelital. La Argentina es un país satelital. Dentro de los 12 o 13 países que producen satélites. Si seguimos con este ritmo, vamos a dejar de fabricar satélites. Tenemos un know-how con el INVAP que podemos hacerlo. Como les decía, en mi dirección de la Escuela de Guerra, recorríamos el INVAP, el Balseiro, con los alumnos y llevaba a los alumnos extranjeros. Me gustaba ir al INVAP y mirarle la cara a los brasileños, a los coroneles brasileños que yo tenía invitados, y a los alemanes. A un chino tuve una vez, alumno, coronel chino. Me gustaba ir y yo me ponía así al costadito y le miraba la cara. Les puedo asegurar que el INVAP no tiene nada que envidiarle a cualquiera de los laboratorios alemanes que visité cuando me invitaban las Fuerzas Armadas alemanas.
el Balseiro, después los cruzaba el Balseiro, le mostrábamos el proyecto del reactor nuclear, ¿cómo se llama? El Carén. También la carucha de los brasileños era impresionante, me divertía muchísimo, ¿no? Las pequeñas. Pero nosotros mismos nos minamos. Entonces, hay que apuntar esas cosas. Y lo último, ya termino. ¿Tengo que cortar? ¿Tengo que cortar? Bueno, listo. Y lo último, los tanques. El tanque es un camaleón. Hay un artículo donde yo hablo cómo hay que reconfigurar el tema del tanque. No hay que eliminarlo. Y el otro tema importantísimo, estando acá González presente, no puedo dejar de decir el tema de la artillería, ¿sí? Y la producción de armamento. Esas son las enseñanzas que hay que saber. Nosotros fabricábamos desde munición de 9 milímetros hasta munición de 155. No podemos dejar de fabricar eso. Porque cuando el clarín de la patria llama es tarde, ¿sí? Y no podemos depender de la compra. Porque lo sabemos de Malvinas. Cuando hay que comprar, te cierran todos los negocios. Te cierran todos los mercados. Entonces, eso es lo que tiene que aprender la defensa nacional de este conflicto. Un comentario. Yo estuve ahora hace 15 días en Croacia y pude hablar con algunos combatientes ahí. Cuando empezó la guerra contra Serbia, piensa en Serbia enemigo, Croacia amigo. La OTAN le cortó todo el apoyo de armamento a Croacia. Querían que pierda Croacia. Croacia tuvo que recurrir al mercado negro y logró vencer a Serbia. Pero actúan así. Entonces, si no autoabastecemos, que lo podíamos hacer con las fábricas militares, con producción para la defensa, con el INVAC, con el Balseiro, nuestra industria militar y científica, realmente quedamos en manos de gente que nos puede hacer lo de los Exocet. Vendernos los Exocet, cobrarlos y no darnos las claves para usarlos. Bueno, no abusamos más del lugar porque hacemos un brindis y si alguno necesita el libro, ahí está. Gracias. Felicitaciones. Lucas, vos te encargás de